Pentecostés. Amén. Y estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a hablar acerca de la justicia humana. La justicia. ¿Qué hace un discípulo de Cristo frente a la justicia humana? Y no es para nadie un secreto que la justicia se encuentra en crisis. Ahora, miraba unos comentarios de expertos en el tema que hablaban de que esa no es una situación exclusiva de nuestro país, que a nivel mundial la justicia está en crisis. Pues para uno como creyente, como persona que cree en la palabra de Dios, que conoce algo de la palabra de Dios, pues hombre, nos parece lógico de que la justicia, a medida que se aleja de la palabra de Dios, más corrompida y más mala va a estar. Eso es obvio y es lógico. Cuando la justicia de todas las naciones creyentes se basaban en la palabra de Dios, funcionaban mucho mejor. Entonces, pues para nosotros es una consecuencia lógica, natural, y pues para el que cree en la palabra de Dios, ve un poco mejor lo que está sucediendo. El sistema de justicia humano es imperfecto y es administrado por seres imperfectos. Ahora, eso siempre sucederá, siempre será administrado por seres imperfectos. Los seres humanos somos imperfectos, pero cuando tenemos una norma de fe perfecta, no va a haber problema. Amén. Porque ya no va a depender tanto del hombre, sino de esa regla de fe que sigue la persona. La gran mayoría de personas no está satisfecha con el sistema de justicia. En una encuesta, en Colombia hay mucha desconfianza. A ver, hagamos aquí la encuesta. ¿Cuántos están satisfechos con el sistema de justicia que tenemos en Colombia? En su prontitud, en que sus, ¿cómo se llama? Sus sentencias son justas, en que la manera en que se administra es justa. ¿Están de acuerdo? ¿Están satisfechos con la velocidad a la que funciona la justicia en nuestro país? ¿Confía en las instituciones que imparten justicia? Padre Celestial. Entonces, eso no es exclusivo de aquí, es algo que se ha generalizado. Pero vamos a ver aquí el caso del apóstol Pablo, que fue arrestado injustamente y va a ser ahora confrontado, va a ser juzgado por la justicia humana, la justicia romana, que quiero decirles, ahora pues viendo a mi hijo que está estudiando leyes, está estudiando derecho, saber que precisamente la justicia romana es la que toma ahora nuestro sistema y a nivel mundial muchos como el modelo a seguir de justicia, el modelo romano. Así que vamos a ver algunas cosas, no vamos a profundizar en esto, no vamos a ver derecho romano ni nada de esas cosas, vamos a ver la Biblia, ¿no? La historia de lo que le sucedió a Pablo en medio de esa situación y en especial una pregunta, ¿qué podemos hacer ante un juicio injusto? ¿Qué podemos hacer ante un juicio injusto? Así que vamos a leer aquí Hechos capítulo 24. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo,
como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. ¿Cómo se llamaba el gobernador? Félix. Entonces, quiero que entienda aquí, los líderes judíos contrataron a un orador o un abogado, ¿cierto? Experto en leyes romanas y que obviamente, muy seguramente era judío, aunque su nombre es romano o gentil más bien, conocía mucho de estas leyes. Y dice, con habilidad para hablar y que pudiera hacer que la justicia detuviera el propósito del apóstol Pablo y haciendo que perdiera su libertad o en lo posible que lo mataran. Ese era el objetivo con el que habían contratado a este orador. ¿Cómo se llamaba el orador? Tértulo. Este era el acusador. La fiscalía hoy en día, ¿no? El acusador, el que va a acusar aquí al que está en esta situación. ¿Y cómo empieza hablando Tértulo, este abogado? Entonces, mire, una de las cosas que utiliza es el halago, la adulación. Bueno, porque el halago puede ser bueno, pero la adulación. Y empieza a decirle al gobernador Félix, versículo 2. Dice, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusar a Pablo, pero mire la acusación cómo empieza. ¿Cómo debido a ti gozamos de gran paz? Le está hablando al gobernador Félix. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Imagínense, mejor dicho. Ahora, él dice que Félix tenía unas características. ¿Cuáles características dice él que tenía Félix? En el versículo 2, que los hacía que gozaran de gran paz y que muchas cosas eran bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Yo creo que para los primeros lectores de esta palabra tuvieron que haberse reído mucho, porque los que conocieron a Félix se dieron cuenta que este gobernador fue un esclavo. Voy a contarle aquí lo que encontré en la investigación. Fue un esclavo que logró la libertad y rápidamente alcanzó puestos de autoridad. Ahora, él tenía una característica, él era de descendencia griega, o sea que era como una persona importante, pero por cuestiones de guerra, alguna situación, cayó como esclavo. Pero cuando logró su liberación, pues empezó a ascender socialmente. Pero una de las características de Félix era la crueldad que tenía, era sanguinario, el libertinaje, el desorden que había, la inmoralidad que permitía ese gobernador. Además que era asequible a la corrupción. Él le gustaba también, como tenía ese puesto de gobernador, mirar qué pesito podía ganarse allí a través de su autoridad y de su influencia. Y eso condujeron a un gran aumento de la delincuencia. Menos mal que eso pasaba allá, que a los gobernadores les gustaba la corrupción y les gustaba el desorden y la injusticia. Eso era por allá, eso en otros tiempos y en otros lugares. Mejor dicho, si le quitamos el nombre Félix y ponemos otro nombre ahí, hay más de uno que podría entrar en la descripción. El periodo de su gobierno, del gobierno de Félix, no de ahora, estuvo marcado por luchas internas, o sea, había polarización.
pasaba ya en ese tiempo, ¿no? No era que se agarraban, que es que usted apoya a tal y que yo apoyo a tal y que se peleaba, por eso la gente, eso era allá, no era acá. O no sé si de pronto tendrá alguna relación con lo que pasa en este tiempo. Y habían disturbios también, habían grupos que se levantaban con violencia dentro del territorio que él estaba gobernando. Fue acusado de utilizar un litigio, un juicio, digamos, entre judíos y sirios de Cesarea para pretexto para matar y saquear a sus habitantes. O sea, utilizaba cualquier oportunidad para poder tomar ventaja y matar al que tuviera que morir para él lograr sus objetivos. Entonces, pues es curioso que Tértulo le diga, ay, no, gracias a ti vivimos en una paz. Ay, tú has traído una tranquilidad. Es que tú eres tan prudente, Félix. Ay, qué gobernador tan maravilloso el que tenemos. Ay, Dios mío. Entonces, mucho cuidado. Nosotros, yo no sé si alguna vez usted ha utilizado la adulación como estrategia como para quedar bien allí. O si usted ha sido también de los que han adulado, de los que le han adulado, de que le han dicho, ay, no, qué tal cosa. Y usted dice, ay, si no lo conociera yo, ay, yo te conozco, ¿qué querrás? ¿No? Decía mi abuela cuando yo la saludaba con tanto amor, y ay, abuelita, la más linda, ¿qué querrá este Judas? Pero eso pasaba, ay, Dios mío. Entonces yo le pregunto, ¿no? Si usted alguna vez ha querido ganar simpatía con halagos falsos. Ojalá que no. Pero ha visto personas que han querido ganar simpatía con halagos falsos, con adulación. ¿Sí los conoce? ¿Sí los ha visto? No. Eso pasaba era en ese tiempo. Otra cosa que utilizaba este abogado, este orador Tértulo, era la mentira. Era un testigo falso, era un acusador falso. Porque dice aquí el versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a la ley, pero intervino el tribuno Lisías con gran violencia y le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo, o sea, tenía barra. Y los otros decían, sí, sí, así como él dice, así es. Entonces, ¿qué estaba usando allí Tértulo, el acusador? La mentira. Pero yo miré que hay varias formas de mentir aquí en el discurso que él utiliza. Unas utilizó completa falsedad. Todo lo que dijo era falso, porque decía que él estaba promoviendo la sedición. ¿Qué es la sedición? Promover, digámoslo así en este tiempo, protestas violentas contra la autoridad. En algún momento usted vio que Pablo se levantó con contra la autoridad y que promovió un grupo y dijeron, vamos contra el gobierno, vamos a atacarlo, tomemos las armas. No, eso nunca describe las acciones de Pablo. Entonces era una completa mentira. Pero hay otras que son verdades presentadas con otras palabras y eso también es mentira, porque lo llama cabecilla de la secta de los nazarenos. Usted dice así y él mismo se asusta, ¿sí o no? Es cabecilla de la secta. Uy, no, ¿cómo así? Qué miedo. Y eso lo han utilizado mucho en este tiempo, cambiar las palabras y entonces lo malo lo quieren hacer ver como bueno, ¿cierto? La libertad de, por ejemplo, ahorita llaman el libre desarrollo de la personalidad. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno.
Sí, que usted pueda desarrollar su personalidad de acuerdo a su identidad, que puedan respetar su identidad. Eso es bueno, pero cuando utilizan eso como excusa para el pecado o para que la persona haga cosas que no están realmente de acuerdo a su identidad. Ahorita la ideología de género, esa es su bandera. Ellos toman es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Para qué? Para promover cosas que son antinaturales. Y así lo hacen con cosas de diferentes temas. En la violencia, por ejemplo, la palabra genocidio, eso suena muy feo, pero usted sabe qué es genocidio. Querer acabar sistemáticamente con una determinada raza, un determinado pueblo. Y ahorita se utiliza mucho esa palabra. Para todo ya dicen que es genocidio. No, es que es genocidio por tal cosa. No, cuando hay una contienda, pues suceden diferentes situaciones que nadie quiere que sucedan. Pero genocidio hay que mirar si entra realmente dentro de esa palabra. Y así, se utilizan palabras de una manera que hacen ver cosas malas como buenas y buenas como malas. Y no está mintiendo directamente, sencillamente está cambiando las palabras. Muy diferente, en vez de decirle cabecilla de la secta de los nazarenos, sería decirle, no, es un líder cristiano. ¿Será que cambia un poquitico? Y está prácticamente, no digamos que está diciendo lo mismo, pero la idea es la misma, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque a veces nosotros podemos caer en utilizar las palabras mal utilizadas. Usted se ha metido en problemas porque usted quería decir una cosa y al final como que la gente le entendió otra. ¿Sí o no? Suele suceder. Hay veces pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras tienen un significado y tienen una connotación de acuerdo a cómo la estemos utilizando. Entonces, mire, con esto que él estaba diciendo, estaba colocando en gran peligro a Pablo. Cuando dice que es cabecilla de la secta de los nazarenos, está diciendo que nació otro nuevo grupo religioso, un grupo diferente, un grupo nuevo. Y la realidad es de que el imperio romano estaba protegiendo, tenía, digamos, había libertad religiosa para los judíos. Ellos podían practicar su religión y los romanos no se metían con ellos. Pero ya una secta nueva hay que mirar porque eso puede ser peligroso. En el caso del cristianismo, cuando nace en este momento, no nace como una nueva secta, porque recuerde, ¿qué es el cristianismo? Es el cumplimiento de la Biblia. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea, ellos no están diciendo nada raro. Pablo cuando hablaba y los apóstoles y el mismo Jesús cuando hablaban de las escrituras, ¿a quién citaban? A Moisés, a los profetas, a David, a las historias de Abraham. Ellos no estaban saliendo con una cosa nueva ni la última. No, no, no. Ellos estaban mostrando era que se estaba cumpliendo las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, por eso no cabía dentro de eso que quería causar este abogado, este orador con esas palabras. Otra cosa que vemos es que a veces se utilizan mentiras combinadas con la verdad. Por ejemplo, dice que Pablo había entrado en el templo. ¿Eso fue verdad o fue mentira? Él entró en el templo. Claro que sí, allá fue que lo arrestaron cuando él estaba en el templo, pero dice que lo profanó. Si usted leyó la historia, se dio cuenta de lo que sucedió. Él nunca lo profanó. Él entró a cumplir un voto de consagración que había hecho. Pero los que lo agarraron allá dijeron que él había metido a un griego, que era prohibido que metieran personas de otras, que no fueran judíos dentro del templo. Eso fue mentira, no lo profanó. Entonces, mire, utiliza una verdad y la mezcla con una mentira. Después dice que el tribuno lo arrebató de sus manos, de la mano de los judíos, con violencia. ¿Eso era verdad? Si se acuerda de la historia, Pablo está allí en medio de los judíos y hay un alboroto.
Y están aquí los saduceos y los fariseos. Y entonces Pablo dijo algo que causó allí una conmoción. Entonces, ¿qué le tocó hacer al tribuno, a Lisias? Cogerlo y sacarlo para que no lo fueran a matar. Así que la violencia no fue del tribuno, fue de los mismos judíos. Entonces, mire cómo las palabras las tergiversan y meten una verdad. Lisias, el tribuno, se metió allí, sí, pero lo arrebató con violencia. No, la violencia era la de ellos, que querían ahí estar armando un alboroto y podían matar inclusive a Pablo. Entonces Lisias, para salvar a Pablo, fue que hizo esto. Entonces esa es otra. Y vemos también a otro grupo, los que no dicen mentiras, pero apoyan la mentira, ¿cierto? Aquí los judíos, cuando decía el versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo, ¿será así todos? Sí, sí, lo que dice él. Esa es otra forma también de apoyar la mentira, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta una cosa, la opinión de la mayoría no es la verdad. Lastimosamente hoy, por ejemplo, con las redes sociales, la gente ve cosas en las redes y cree que eso es verdad. Y vaya, dígale después que eso es mentira y verá. La gente se enoja, no, si es que eso es verdad porque yo lo vi y es que todo el mundo lo anda diciendo, pues no importa que todo el mundo lo anda diciendo, pues si es mentira, es mentira. Así de sencillo. Pero entonces ese es un gran problema que hay en este tiempo. Ahora, mire, sobre esto la Biblia nos ilustra mucho. Éxodo capítulo 23, versículos 1 y 2, hablando de este tema, dice, no admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. O sea, usted no se va a ir con el grupo mayoritario, que porque son la mayoría. No, usted tiene que actuar con justicia y con rectitud. Ahora, ¿usted sabe cuál es el octavo mandamiento? Perdón, el noveno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O nosotros decimos más corto, no mentirás. ¿Cierto? No mentirás. Es un mandamiento que el Señor ha dejado. No mentir, no dar falso testimonio contra el prójimo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la mentira? Tantas cosas, pero quiero decirle dos. Una que está en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Era Jesús hablando con los judíos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su naturaleza habla, porque es mentiroso y es padre. Entonces, cuando una persona está diciendo mentiras, ¿sabe a quién se parece? Se está relacionando es con el diablo. Así que, pues hoy nosotros decimos, ese Tértulo sí era mentiroso, pero tenemos que mirar también en nuestra vida si hemos caído de pronto en ese problema de la mentira. El que miente se identifica con el diablo y entonces ¿sabe cuál es la consecuencia? En Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la consecuencia para los mentirosos? Arder en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y de pronto, para completar un poquitico allí la idea, en el mismo capítulo de Apocalipsis, en el 21, pero el versículo 27, hablando del cielo, digamos, de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
¿Quiénes no van a poder entrar allí? ¿Quiénes? Los mentirosos no van a poder entrar allí. O sea que la mentira es una cosa delicada, ¿cierto? Una de las cosas que debemos cuidarnos cuando hablamos es de caer en decir mentiras, porque muchas veces la hemos usado. Yo llegué a un punto, claro que estaba pequeño, que yo mismo me asombré. Yo digo, pero yo, ¿por qué es que digo tantas mentiras? Oiga, pero es que mentiroso, terrible. Y pequeñito, yo tenía por ahí, pues 9, 10 años, creo yo, pero mentiroso. Imagínense, tan chiquito. Y caí en cuenta de la cantidad de mentiras. Entonces, claro, uno se ha acostumbrado muchas veces a utilizar la mentira para unas cosas tan innecesarias. No hay necesidad de mentir, pero se utilizan mucho. Y entonces mucho cuidado, porque nosotros venimos de esa vida donde nos gustaba usar mucho la mentira, pero ya no. Padre Celestial, no, vamos a terminar el tema aquí, vamos a orar por todos los mentirosos que vengan a este lugar y se arrepientan. Ay, Dios mío, no me asuste. No, eso fue en la otra vida, amén. El Señor ha cambiado ahora nuestra forma de hablar. Y si de pronto llegamos a caer en la mentira, el Señor nos va a guiar inmediatamente para arrepentirnos y no hacerlo más. Amén. Entonces, si muchas veces se ha normalizado la mentira, la mentirita piadosa, la mentirita blanca y todo eso, y la justificamos mentir por diferentes motivos, pero la mentira, dice la palabra de Dios, es pecado. Así de sencillo. Y las consecuencias son graves. Ahora, vamos a ver la respuesta aquí del discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesucristo? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Bueno, vamos a seguir el ejemplo de un buen hijo de Dios como era Pablo. El discípulo, dice aquí que Pablo, o escribí que su vida había sido transformada por Jesús. Él antes sí era un hombre violento y creía que estaba bien con Dios, pero cuando conoció a Dios se dio cuenta que antes había sido enemigo de Dios. Entonces, mire, lo primero que usa un hijo de Dios es el respeto, ¿cierto? Dice el versículo 10, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Mire lo que respondió Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Él no dijo que vivía con mucha paz, que es que el juez era el más. No, sencillamente usted lleva tiempo gobernando y por eso ante usted voy a presentar con buen gusto mi defensa, porque usted es el que yo tengo que venir a defenderme. ¿Era verdad o era mentira? ¿Estaba adulando? No, sencillamente estaba siendo respetuoso, ¿cierto? Con la persona porque está investida con una dignidad por ser el gobernador. Así que una de las cosas que hace un discípulo de Cristo es usar el respeto. ¿Usted respeta a las demás personas? ¿Usted respeta a sus gobernantes así sean terribles? Ahí bajaron los amenes. Hay que tratarlo con respeto. Faltarle al respeto es hablar palabras ofensivas hacia su persona, ¿cierto? Hacia él. No quiere decir que uno esté de acuerdo con todo lo que hace o que uno no proteste en contra de lo que hace. No, está bien, pero no hay necesidad de decirle palabras ofensivas porque todo está investido por una dignidad de gobernante. Y así en todos los ámbitos, ¿no? Hablamos del presidente, del gobernador, del alcalde, de los funcionarios, pero también al profesor, también a los padres, también al patrón, ¿cierto? Hay que tratar con respeto a los jefes, que lastimosamente eso como que se viene perdiendo también un poco. Ahora, ¿qué vemos también en Pablo? Que era un hombre de paz. Versículos 11 en adelante dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno,
ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Él es un hombre de paz. Él, cuando se armaba el alboroto, nunca lo encontraban. Es que el que empezó fue él. No, 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 él nunca caía en eso. Si armaban el alboroto, él trataba de apaciguar todo, trataba de manejar todo de la manera correcta, pacíficamente, porque usted sabe que los hijos de Dios somos pacíficos y somos pacificadores, y a los pacificadores dice la palabra que serán llamados hijos de Dios. Amén. Esos somos nosotros. Entonces, yo no sé, ¿usted de los que dice él empezó primero o es de los que tratan de traer a calma la situación? Bueno, está bien, no me responda, déjeselo allí en su corazón, reflexión. Otra cosa que nos muestra es de que Pablo, y que un hijo de Dios es una persona de fe, una persona que tiene comunión con Dios. Mire, ¿cuáles eran las prácticas de Pablo? ¿Cómo era su vida? Dice allí en el versículo 14, 15 y ahí en adelante dice, pero esto te confieso, que según el camino, o sea, el camino de Cristo, que ellos llaman herejía, así que, ¿qué hacía Pablo? Servir a Dios. ¿Cuánto aquí sirven a Dios? Sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas que hay en la ley y en los profetas, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea que él creía en la palabra de Dios y la creía. ¿Sabe por qué creía en ella? Porque la leía. Él estudiaba la palabra. ¿Sabe cada cuánto estudiaba Pablo la palabra? Como nosotros. Amén. Bueno, ya el 50%. ¿Queremos ser como Pablo, hijos de Dios, discípulos de Cristo? Tenemos que leer la palabra y estudiarla todos los días, ¿cierto? ¿Qué más sigue diciendo? Vamos a ver. El 15. Y teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, o sea, los judíos. Yo tengo esperanza en Dios, dice Pablo, así como los judíos también la tienen, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. Los injustos también van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua, ¿cierto? Pero va a haber resurrección. O sea, usted estaba preocupado porque no iba a resucitar. No se preocupe, que todos vamos a resucitar. Lo importante es para dónde vamos a ir después de esa resurrección. Y nosotros creemos que vamos para el cielo, amén. Ahí está nuestra fe y nuestra esperanza en Dios por su obra. Entonces, mire, él era un hombre de fe, de comunión con Dios. Tenía esperanza y fe en la resurrección. Usted tiene que tener esa fe, porque nosotros somos salvos por fe, por fe. Somos salvos, bueno, por gracia, por medio de la fe, porque creemos en Dios y creemos en sus promesas, en su palabra. Y dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, él trataba siempre, procuraba de comportarse bien delante de Dios y delante de los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado, en el templo. ¿A dónde iba Pablo? Él era una persona que iba al templo. Él iba al templo. Dígale al que está a su lado, es importante ir al templo. ¿Y qué más dice aquí? Dice que no con multitud ni con alboroto. Y dice, y ellos debieran comparecer, o sea, los del alboroto debieran, o los que me acusan de alboroto, dice Pablo, deben comparecer ante ti y acusarme si contra mí encuentran algo. O digan, estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en gran voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. O sea,
¿Por qué estaba metido en el problema? Por hablar de la palabra de Dios, por creer en la resurrección. Entonces vemos que Pablo, antes de conocer al Señor, era una persona muy diferente, violento, perseguía a los cristianos. Cuando llega a Dios se convierte en un hombre de paz, un hombre de fe, ¿cierto? Un hombre íntegro, un hombre con conciencia limpia. O sea que Dios, el Señor Jesús, transformó su vida y ese viejo hombre quedó atrás. ¿A cuántos el Señor les ha transformado su vida? Y ese viejo hombre quedó atrás. Amén. Entonces, asimismo, que nuestro comportamiento y testimonio demuestran si somos discípulos de Cristo, no nuestra palabra, o sea, no decir, sí, es que yo soy un discípulo de Cristo, no, nuestro testimonio, nuestra vida es la que refleja realmente esto. Ahora, para terminar, vamos a hablar del juez, el juez humano. Por ser un juez humano, obviamente tiene sus defectos, y pues el gran problema de este juez llamado, ¿cómo era que se llamaba? Félix, era un hombre que iba tras sus intereses. Y entonces, mire lo que pasa con este hombre, dice, entonces Félix, estoy en el versículo 22, oídas estas cosas, estando bien informado, o sea, él ya conocía el cristianismo, el camino de Jesús, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisías, acabaré de conocer vuestro asunto. Uno de los grandes problemas con la justicia, ¿sabe cuál es? Se demora. Es lenta. Él era el juez. Él vio lo que estaba pasando ahí. Él tenía la autoridad para decir, no, yo aquí no veo nada. A usted lo trajeron aquí por nada, realmente merece ser libre. Y acabar allí el juicio. O si lo vio culpable, pues también decir, no, usted sí como que es un cabecilla de una secta peligrosa, usted hay que encerrarlo o hay que matarlo. Pero no, ¿qué hace él? No, voy a esperar a que venga Lisías a ver el que dice, y de acuerdo a lo que él diga, pues ya miramos y tomamos una decisión. O sea, tomó un proceso, decidió llevar un proceso porque no lo quería solucionar rápido. No lo quería solucionar rápido. Y ahorita vamos a ver por qué no lo quería solucionar rápido. Pero una cosa que vemos allí, la justicia no llega cuando queremos. Dígale al que está a su lado, tenga paciencia. La justicia humana no llega cuando queremos. Ahora, ¿Dios está en medio del asunto? Sí. Pero ¿quién era el que estaba juzgando? Un hombre, un gobernador, un juez. Ahora, yo le hago una pregunta, cambiemos el lugar. Si usted fuera el juez, ¿usted está haciendo la justicia hoy que debería hacer? O sea, voy a preguntarlo de esta manera, ¿está haciendo lo correcto inmediatamente? ¿O se está diciendo, no, yo voy a esperar, yo sé que yo tengo que hacer esto, pero voy a esperar más adelantico, que es que, ay, me toca orar ahorita, pero no, más tardecito, yo creo que por la noche yo voy a orar más bien. No, a leer la Biblia ahorita. No voy a ayudar a fulano. No, estos días yo le mando la platica que yo le prometí. Cosas que usted sabe que tiene que hacer inmediatamente, pero usted dice, no, démosle tiempito. Porque es muy bueno uno juzgar a Félix, ¿no? Aquí al gobernador, todo lo malo que hizo. Pero uno empieza a mirar su vida reflejada también en las cosas incorrectas. Entonces, la justicia divina sí obra, ¿cierto? La justicia divina sí obra. Y lo vemos en que el Señor recompensó a Pablo por hablar la verdad. ¿Cómo lo recompensó? Mire, versículo 23 dice, y mandó el juez, mandó al centurión a que custodiase a Pablo, pero que le diese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle ni venir a él. Mire que en medio de todo de la injusticia, el Señor, porque fue Dios el que le dio esa libertad, ¿cierto? Que pudiera él tener cierta libertad, que no lo tuvieran allí pues como encerrado, como lo peor. Entonces acuérdese, siempre, aunque la justicia humana no obre,
La de Dios sí obra. Amén. El Señor sí está pendiente y sí nos está cuidando siempre. Ahora, otra cosa que vemos en este juez. Dice el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Esperaba también Félix con esto que Pablo le diese dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Cómo ven a este juez? Corrupto. Buscaba el beneficio propio, esperaba recibir dinero. Oiga, qué tremendo. Menos mal que eso era por esos tiempos. Es que el pasado, uy no, Dios mío, eso antes era terrible. Y ahora también es terrible. Mire lo que pasa con las personas que actúan así. Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, el Señor ahí está hablando también que el soborno es pecado, que todo el que recibe soborno es pecado. Ah, pero no solamente el que lo recibe, también el que lo da, que no vaya a ser como contaban el testimonio estos días, ¿no? Pastor, era con el pastor el líder, un testimonio, ve, es que yo, oiga, qué bendición, me paró la policía de tránsito. Y ahí mismo, ¿cómo fue? Le ofrecí una platica y le dije, no, colaborémonos, vea, yo lo bendigo y usted me bendice y salimos bendecidos los dos. Eso no es bendición, eso es soborno y es pecado. Salga más contento cuando le coloquen el parte. Parece increíble, pero así debe ser. Pero actuar justamente. Yo ya les conté el testimonio que me pasó, ¿cierto? Hay 100,000 razones de solucionar esto. No, no puedo. Soy un hijo de Dios. Usted actúe con justicia porque ahí es el juez. Coloque lo que tenga que poner. Ah, usted es cristiano. Ah, no, mi hijo, vaya. Ore entonces por mí. Y listo. Ahora, nada garantiza de que para la próxima, si yo me llego a equivocar, me vayan a decir, ah, usted es cristiano. Ah, no, tranquilo, vaya, ore por mí. No, de pronto usted dice, no, usted la cometió, así que venga, le recuerdo que hay que hacer las cosas bien. Y es justo, es lo correcto. Si yo estoy cometiendo un error, si me estoy pasando un semáforo, excediendo la velocidad, haciendo una maniobra incorrecta, ¿qué es lo justo y lo correcto? Hay una sanción y es para que yo aprenda. Así que los de tránsito no molestan. Es que están molestando allá arriba. No, yo no, ¿cómo que están molestando? No están molestando, están haciendo su trabajo. No quiere que lo molesten, vaya con lo que tiene que andar, con sus papeles, con su casco y todo. Amén. Pero bueno, aquí vemos que este hombre, ay Dios mío, pero esa es la justicia humana. Ahora, era una prueba también para Pablo. Pablo nada le costaba llamar a la iglesia, hermano, hágame el favor, recójame una ofrendita para que me saquen de aquí y bendecimos aquí al juez, qué hombre, qué bendición. No, nada, no accedió, no venció, no vendió sus principios, también era una prueba. Y el devocional nos hacía una pregunta, ¿qué es más importante, la integridad o la libertad? La integridad. Porque es que cuando caemos de nuestra integridad, perdemos realmente nuestra libertad espiritual. Y es así que es grave. Y termina aquí la historia diciendo, pero al cabo de 2 años, recibió Félix
por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ay, Dios, qué bendición. Él quiso quedar bien con la gente. Y muchas personas venden sus principios por quedar bien con los demás. Félix quiso quedar bien con los judíos y hizo una cosa incorrecta. Dejar a ese hombre allí 2 años, creo que dice allí, 2 años lo dejó encarcelado, sabiendo que lo podía liberar. Entonces, mucho cuidado también tenemos que tener allí. Ahora, de esto nos muestra que Pablo tenía clara su misión y su propósito. Y mientras el acusador y el gobernante actuaban mal contra él, Pablo se preocupaba más por la salvación de ellos. Y cuando tenía oportunidad les hablaba de la resurrección. Aquí, por ejemplo, en los últimos versículos, cuando hablaba con Félix y que cuando lo llamó, dice que le oyó hablar de su fe en Jesucristo, dice el 24. Y dice Pablo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Mire, él estaba en la cárcel, pero no olvidó, donde yo esté, yo tengo que cumplir un propósito. Así sea frente a la policía, así sea frente a los que estén haciendo lo injusto. En cualquier lugar yo tengo que recordar mi identidad. Yo soy un hijo de Dios y tengo una misión, tengo un propósito. La preocupación de Pablo era la salvación de ellos y les predicaba. Y su defensa era la palabra de Dios y presentarles el evangelio con verdad y denuedo. Amén. Por causa del gobernante y del acusador, él siguió preso. Pero Pablo entendía que mientras él actuara correctamente, el Señor iba a estar en control de todo. Y aún su tiempo en la cárcel era a propósito de Dios. Aún ese tiempo que el Señor tuvo ahí a Pablo, Dios estaba obrando. Dios nunca se olvidó. Así que yo le hago la pregunta, ¿usted está viviendo alguna injusticia en este momento? De esos que hablan bien de frente, pero hablan mal a sus espaldas, de los que lo atacan con mentiras, de los que no le están cumpliendo con un compromiso, le dijeron tal cosa y se la incumplieron, o le están exigiendo más de lo justo y no le solucionan rápido, o lo tienen esperando sin necesidad. Pues recuerde que le están poniendo a prueba su integridad. Amén. Su identidad como hijo de Dios. En este mundo de personas imperfectas siempre van a ocurrir injusticias, porque acuerde que Jesús mismo sufrió injusticias. Él fue juzgado y fue crucificado injustamente. Amén. Así que pues, ¿quiénes somos nosotros para reclamar justicia si no se la dieron ni siquiera al Señor? Dios mío, al Creador. Y recuerde su identidad. Usted es un hijo de Dios en cualquier lugar. Dígale al que está a su lado, recuerde que usted es un hijo de Dios. Amén. Siempre, siempre, siempre recuerde la obra que Dios ha hecho en su vida, que lo que Dios ha transformado en usted. Acuerde que usted es una nueva criatura en el Señor. Amén. Recuerde que el Espíritu Santo lo respalda y recuerde que la justicia viene del Señor. Y acuérdese que Él prometió, yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin. El Señor siempre va a estar con usted. Amén. Y por último, recuerde su propósito, dar testimonio de la justicia de Dios. Dé testimonio de la justicia de Dios, de la salvación de Jesucristo, de que hay condenación también, pero que hay misericordia para el que se arrepiente y que Dios le ha dado dominio propio. ¿Qué le ha dado Dios? En medio de cualquier situación usted tiene el poder para actuar bien. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Dios de los cielos. En medio de la injusticia humana, en medio de un mundo corrupto, Señor,
Nos has dejado como luminares, nos has dejado como la luz del mundo, como la sal de la tierra, para marcar una diferencia. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Señor. Y creemos que la justicia no viene del hombre, la justicia viene de ti, Señor. Tú eres el que obra justicia, Señor, y que siempre nos halles hablando la verdad, Señor. Dígale, perdóname por toda mentira que haya salido de mi boca, toda palabra incorrecta, límpiala, Señor. Perdóname porque a veces puedo ser débil, Señor, por temor o por quedar bien con otras personas, puedo caer en la mentira, pero a ti no te agrada la mentira, Señor. Tú has lavado mi corazón y quieres que en mi boca hayan palabras de verdad, dichas con sabiduría, dichas con respeto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner palabras de verdad en nuestra boca. Señor, también ayúdanos a actuar correctamente, actuar con justicia y actuar pronto, Señor. Debemos actuar en el momento que debemos actuar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Tú has puesto en nosotros de tu Espíritu Santo y toda aquella cosa incorrecta, corrupta de nuestra vida, sácala, Señor, en el nombre de Jesús. Y si usted identifica algo incorrecto en su vida, pídale hoy perdón al Señor y dígale, Señor, yo quiero vivir en tu justicia y en tu verdad, Señor. Saca todo aquello que quiera contaminar mi mente, mi corazón y mi vida. Señor, que mis actos te reflejen siempre a ti. Que las demás personas, cuando me miren a mí, puedan ver al Cristo de la gloria, puedan ver realmente una vida transformada por el Señor Jesucristo, Dios de los cielos. Y recuérdame siempre también, dígale, Señor, recuérdame que soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, con un propósito y con una misión, Señor. Me has puesto en un lugar especial para dar testimonio de ti, Señor, y dígale, Señor, si quizá no estoy dando el testimonio que debiera dar, perdóname, Señor, y ayúdame para a partir de hoy hacer los cambios que debo hacer y ser ese testimonio que debo ser para las demás personas, Señor. Cambiar todo en mi vida internamente primero, no solamente por una apariencia ante los demás, sino que mi corazón sea íntegro y sea correcto delante de ti, Señor, y que tú puedas, Señor, mirar a mi vida y sentirte complacido, porque me comporto como un hijo tuyo, porque te doy gloria con mis actos, Señor, porque te glorifico con mis palabras y con mi manera de proceder, y porque creemos, Señor, que cada día tú estás con nosotros y tú nos ayudarás, Señor, en medio de la injusticia, en medio de los problemas, tú nos darás la victoria, Señor. Quizás tengamos que tener paciencia, Señor, quizás debemos ser fuertes, pero allí vas a estar tú, Señor, dándonos las fuerzas y ayudándonos, Señor, porque tú mismo pasaste por injusticia, Señor, y a ti no te agrada la injusticia. Tú eres Dios justo y de verdad, y tú obrarás, Señor. Si nosotros hacemos lo correcto, tú obrarás y tú respaldarás a tu pueblo en el nombre de Jesús. Que cuando venga la persecución, que cuando venga el problema, Señor, tengamos siempre el respaldo tuyo y el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todo, Pablo cumplió su misión. Llegó hasta el lugar donde tenía que llegar y hizo lo que tenía que hacer. Y asimismo, Señor, es lo que te pedimos para nuestra vida, que podamos cumplir nuestro propósito y que cuando te miremos, Señor, tú nos puedas decir, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque la recompensa viene de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.